Dicen que en México estamos acostumbrados a las tragedias, que nada nos sorprende ya. Pero eso es una mentira que repetimos para protegernos. Porque hay historias, como la de Luis Eduardo Medina, que rompen cualquier coraza emocional, que te obligan a encarar una verdad incómoda. No importa cuántas veces lo escuchemos, nunca estamos preparados para ver desaparecer a alguien frente a nuestros propios ojos. Este caso no es un rumor de redes, ni una leyenda urbana del desierto. No. Es un expediente real, con fechas, lugares, testigos y un vacío tan grande que ningún informe oficial ha logrado llenar. ¿Cómo explicas que un joven migrante desaparezca en cuestión de segundos frente a 14 personas sin dejar un solo rastro? ¿Cómo procesas una llamada anónima que afirma que él no murió en el desierto? Y sobre todo, ¿cómo lidias con un video donde una silueta que parece suya camina desorientada días después del supuesto final? Lo más difícil de este caso no es entender lo que pasó. Es aceptar que tal vez no sepamos reconocer los signos que tenemos frente a nosotros todos los días, el miedo que nadie admite, los silencios que encubren algo más grande, los caminos que obligan a la gente a desaparecer para sobrevivir. Hoy, te voy a contar esta historia como pocos se atreven, con detalles crudos, con contexto real, con las piezas exactas que las autoridades no lograron conectar, y con la pregunta que miles siguen haciéndose: ¿dónde está Luis Eduardo? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de escuchar no solo es un caso más, es un recordatorio brutal de lo que significa buscar una vida mejor en un mundo que a veces no devuelve ni respuestas. Y créeme, el desenlace de esta historia es algo para lo que casi nadie está preparado. La tarde del 18 de septiembre de 2021, la colonia Las Águilas, en Irapuato, tenía ese silencio extraño que uno solo nota cuando algo importante está por ocurrir. En la calle Mezquital número 324, Luis Eduardo Medina, un chico de 22 años, delgado, reservado, con esas manos que delataban horas de estudiar mecánica y noches de cargar responsabilidades que no le tocaban, cerraba la puerta de su casa por última vez sin saberlo. El fallecimiento reciente de su padre lo había dejado frente a deudas que no podía ignorar, y como suele pasar en miles de hogares mexicanos, él decidió convertirse en la salida que nadie más tenía. Lo acompañaban Brandon, Tadeo y Josué, amigos que compartían la misma mezcla de desesperación y esperanza. Los cuatro confiaron en una ruta que, en papel, parecía tan directa como segura: Irapuato, Guadalajara, Mexicali, San Luis Río Colorado, desierto de Yuma. Una línea casi escolar si se veía en el mapa, pero todos sabían que los caminos de un migrante nunca son tan simples como se prometen. El coyote les había asegurado que cruzarían antes del amanecer, sin riesgo. Palabras que muchos en la colonia repiten porque necesitan creer en ellas, no porque realmente confíen. Y aún así, Luis se despidió de su madre con un abrazo rápido y esa frase que, cuando se recuerda, duele más que cualquier silencio: solo serán 3 días, ma. Luego te llevo conmigo. Ella sonrió con esa valentía frágil que solo tienen las madres que saben que sus hijos ya eligieron un camino del que no pueden alejarlos. A las 7:12 p.m., la camioneta que los llevaría a Guadalajara arrancó levantando polvo, mientras la madre de Luis permanecía en la banqueta, sosteniendo el celular como si él pudiera volver en cualquier momento a pedirle otra bendición, pero no regresó. Y lo cierto es que, desde el primer kilómetro, algo en el ambiente no encajaba. Brandon menciona que Luis iba extraño, mirando demasiado tiempo por la ventana, como si presintiera algo que no podía explicar. Lo inquietante es que, aunque pareciera una caravana más entre miles que salen del Bajío cada año, esta historia empezó a torcerse mucho antes de que ellos pusieran un pie en el desierto. Y sinceramente, nadie estaba preparado para lo que vendría después. Cuando el grupo llegó a San Luis Río Colorado, ya no eran los mismos muchachos que habían salido de Irapuato, con la ilusión temblorosa de quien se arriesga porque no queda otra opción. Habían pasado por 2 traslados largos, revisiones improvisadas, silencios incómodos y la sensación, cada vez más insistente, de que alguien los seguía a distancia. Nada concreto, nada que uno pudiera señalar, pero todos lo sentían. A las 02:48 a.m., las cámaras de seguridad de la Posada San Ángel, ubicada en calle 5 y avenida Hidalgo, registraron algo que nadie en el hostal olvidaría. 3 hombres desconocidos, rostros cubiertos parcialmente, pasos rápidos, actitud de gente que ya conoce ese tipo de lugares, subieron directo al cuarto 208, donde Luis y sus amigos estaban hospedados. Uno de ellos llevaba una mochila militar, desgastada, de esas que no se usan para viaje, sino para trabajo, y no precisamente trabajo legal. En el video, Luis aparece inquieto, recogiendo sus cosas con una prisa que no corresponde a alguien que acaba de llegar a descansar.
Brandon lo mira confundido. Tadeo pregunta algo que no se escucha, y Josué camina de un lado a otro como si buscara una salida que no existía. Parecía que alguien había cambiado el guión sin avisarles. Horas más tarde, el recepcionista del hostal daría una declaración que dejó helados a los investigadores. Salieron como si alguien los estuviera apurando. Ni pagaron, ni preguntaron nada, nomás se fueron. Y esa frase, por simple que suene, se convirtió en un punto clave. Porque hasta ese momento el viaje seguía una lógica. Peligrosa, sí, pero lógica. Después de esa madrugada todo empezó a sentirse como una persecución silenciosa. Como si alguien hubiera puesto un reloj sobre la mesa y dijera, «Se mueven ya, o no salen». El grupo cambió completamente de actitud. Ya no hablaban entre ellos, ya no hacían preguntas. Caminaban rápido mirando por encima del hombro, obedeciendo órdenes que nadie más escuchaba. Y lo más extraño, el coyote nunca explicó quiénes eran esos hombres ni por qué entraron al cuarto. Solo dijo que debían adelantar el cruce. Y honestamente, lo que sucede después de esa noche es algo que ni los expertos en rutas migrantes han logrado comprender del todo. Ramiro Salgado, conocido en la frontera como Ramiro 7, no era el típico coyote que promete rutas rápidas y seguras, mientras cobra como si vendiera un paraíso. No. Este hombre tenía fama de operar bajo códigos muy distintos, casi rituales, marcados por su pasado dentro de una célula que controlaba corredores clandestinos cerca de los algodones. Quienes lo conocían decían que nunca levantaba la voz, pero que su mirada bastaba para entender que con él no se jugaba. Cuando el grupo de Luis llegó a su punto de encuentro, algo quedó claro desde el primer minuto. Ramiro estaba más nervioso que ellos. Fumaba sin terminar los cigarros, revisaba el horizonte cada pocos segundos y mantenía el teléfono apagado, como si cualquier señal lo delatara. Y entonces soltó la primera condición, la que cambiaría todo. Nadie lleva celulares, nadie lleva relojes. Si quieren cruzar vivos, hacen silencio. El tono no admitía réplica. Brandon intentó preguntar por qué, y Ramiro apenas levantó la mano, ordenando que no se hablara más del asunto. Tomó los teléfonos de todos y los guardó en una caja azul con candado, la misma caja que días después un voluntario encontraría vacía, flotando en el canal del Rito, como si alguien la hubiera abandonado deliberadamente. La ausencia de dispositivos no era lo raro. Muchos coyotes hacen eso para evitar rastreos, pero la forma en que Ramiro lo exigió, esa insistencia casi paranoica, ese silencio absoluto, esa mirada perdida hacia el desierto como si algo lo estuviera vigilando. Eso sí hizo que el grupo comenzara a inquietarse. Luis, que siempre había sido racional, murmuró que algo no cuadraba. Josué, más impulsivo, dijo que era normal, que todos los coyotes exageran. Pero Tadeo notó otra cosa. Ramiro no estaba exagerando, estaba asustado. Y cuando un coyote con experiencia se asusta, algo grave está ocurriendo. Lo más perturbador es que, según el informe de búsqueda, la caja azul encontrada después no contenía ni un solo aparato, ningún cable, ninguna pieza, nada. Y sin embargo, no había señales de que hubiera pasado mucho tiempo en el agua, como si hubiera sido colocada allí intencionalmente apenas unas horas antes de ser encontrada. Y aquí es donde la historia empieza a torcerse de una manera que nadie logra explicar, porque lo que Ramiro temía se revelaría en la primera noche del desierto, y sinceramente, nadie estaba preparado para eso. El grupo llegó al ejido Lagunitas, esa franja silenciosa entre San Luis, Río Colorado y Yuma, donde el desierto parece tragarse el sonido y devolver solo el eco de lo que uno teme. La temperatura había bajado de golpe, como si el viento supiera que ellos no estaban ahí para algo bueno. Ramiro ordenó que encendieran una fogata pequeña, lo justo para no congelarse, pero no lo suficiente para llamar la atención. Una instrucción que parecía inocente, pero que ya escondía algo extraño. A pesar del cansancio, los muchachos intentaron relajarse. Brandon se acomodó cerca del fuego, diciendo que al menos esa noche tenían un lujito. Un descanso antes del cruce final. Pero ese lujo duró poco. Apenas se habían sentado cuando Brandon escuchó algo detrás de un montículo de arena. Dos voces susurrando, como si estuvieran discutiendo algo en secreto. No era viento, no era un animal, eran voces humanas, demasiado cerca. Josué, que siempre había sido el más perceptivo, notó luces blancas moviéndose a distancia. No parecían linternas comunes, eran movimientos suaves, sin sonido, como si flotaran. «Son patrullas, seguro», murmuró. Pero ni él mismo creyó esa explicación. Ramiro, al escucharlos comentar, se tensó por completo. Se le notó en los hombros, en la respiración, en la forma en que se llevó la mano al cinturón, como si buscara algo que ya no tenía. Y entonces, a las 3:11 a.m., se escuchó un grito que ninguno de ellos olvidaría. «¡Regresen! ¡No sigan!». La voz no venía del viento.
ni del desierto abierto. Era una voz humana, clara, desgarrada, como si suplicara algo que sabía que estaba fuera de control. Brandon se levantó de golpe. Luis giró hacia Ramiro buscando instrucciones, y el coyote simplemente perdió el control. Silencio absoluto. El que hable lo dejo aquí. No gritó. Escupió las palabras como si estuviera conteniendo un pánico que podría contagiar a todos. La fogata se apagó de inmediato. Los muchachos se quedaron inmóviles, escuchando su propia respiración y el crujido de la arena moviéndose bajo algo, o alguien, que no alcanzaban a ver. El ambiente cambió por completo. Lo que había empezado como una noche de descanso se transformó, en segundos, en una vigilia tensa, eléctrica, casi sobrenatural. Era la sensación clara de ser observados, perseguidos, acompañados por algo que no pertenecía a la ruta migrante tradicional. Y aquí es donde muchos migrantes cuentan cosas que nunca llegan a los informes oficiales. Cosas que, si uno menciona abiertamente, la gente suele reírse, hasta que escucha casos como este. Porque lo que pasó después de ese grito marcó un antes y un después en la travesía. Y, honestamente, no tienes idea de lo que vendría después. A las 04:05 am, cuando el cielo apenas insinuaba un tono grisáceo sobre el horizonte, Ramiro ordenó que todos se levantaran. No había despedida de la noche, no había calma. El ambiente seguía cargado con esa tensión que se había instalado después del grito misterioso. El coyote revisó la zona con movimientos bruscos y luego señaló el punto exacto donde empezarían a cruzar, un tramo cercano a Desert Canal Road, una zona donde la frontera es más una idea que una línea. Mientras avanzaban, cada paso parecía amplificado. Luis ayudaba a Brandon, cuyo rodilla aún dolía por una caída de la noche anterior. Y aunque iban en silencio, la respiración agitada de todos hacía eco entre los matorrales secos. La Border Patrol, según registros posteriores, captó actividad térmica irregular en esa misma área. Pero lo más inquietante es que los sensores detectaron algo más, figuras que no coincidían con el tamaño ni la forma de seres humanos, datos que luego fueron descartados oficialmente, pero que quedaron en los archivos internos. Apenas cruzaron una zona de arena suelta, el grupo entero comenzó a correr de forma repentina, como si algo los hubiera empujado desde atrás. No fue una orden de Ramiro. No fue un ruido. Fue una sensación. Un impulso colectivo que nadie pudo explicar después. Brandon tropezó de nuevo y cayó de rodillas, soltando un quejido que rompió el silencio. Luis, sin pensarlo, giró para ayudarlo, y en ese instante Ramiro mostró una faceta que ninguno había visto. «Déjalo, sigan, no volteen». Pero Luis no lo obedeció. Sostuvo a su amigo, lo levantó y lo obligó a apoyarse en su hombro. Ese acto, esa decisión humana, simple, noble, fue la última vez que todos lo vieron con claridad. Los demás siguieron corriendo, impulsados por el miedo, mientras Luis y Brandon se quedaron unos pasos atrás, tratando de recuperar el ritmo. Lo extraño es que varios testigos en distintos puntos de la ruta reportaron haber visto sombras moviéndose a contraluz, justo detrás del grupo. No personas, sombras, como si algo los acompañara desde el límite invisible del desierto. Minutos después, cuando lograron reagruparse más adelante, Ramiro contó rápidamente cuántos iban, pero su reacción al darse cuenta de que faltaba alguien fue helada, casi mecánica. Ni gritó su nombre, ni lo buscó. Solo murmuró algo que Brandon recordaría para siempre. La línea ya se cobró a uno. Y así, sin explicación, sin pausa, siguieron avanzando. Lo que nadie sabía es que esa pérdida no era un accidente. Era apenas el comienzo de algo que, hasta hoy, no tiene una explicación lógica. A las 05:02 am, cuando el sol apenas comenzaba a levantar una línea pálida sobre el desierto, los voluntarios de Ángeles del Desierto monitoreaban la zona a través de radio y cámaras térmicas. Ya habían detectado un movimiento irregular, un grupo corriendo sin un patrón claro, como si huyeran de algo que no aparecía en ningún monitor. Según el registro oficial, se trataba de 16 personas avanzando a gran velocidad en dirección a un punto donde ellos podían alcanzarlos para brindar apoyo. Los voluntarios se aproximaron rápidamente, pero algo no encajaba desde el inicio. Los sensores mostraban figuras que cambiaban de tamaño, sombras que se desplazaban sin ritmo humano, y por momentos, lo que parecían ser espacios vacíos, entre cuerpos que deberían estar visibles. Aún así, los rescatistas avanzaron confiando en su experiencia. En ese desierto ya habían visto de todo, pero nunca habían visto esto. Cuando finalmente lograron acercarse, apenas 3 minutos después del avistamiento inicial, contaron de inmediato al grupo. No eran 16, eran 15. La diferencia era Luis Eduardo. Brandon, con la voz quebrada y el pánico pintado en la cara, repetía lo mismo una y otra vez. Volteé un segundo, y ya no estaba.
como si se hubiera abierto la tierra. No escuché nada, no vi nada. Tadeo juró que Luis venía justo detrás, casi pegado, ayudando a mantener el ritmo. Josué afirmó haber sentido que alguien tocó su hombro segundos antes de que los voluntarios los alcanzaran, pero nadie pudo describir una caída, un grito, un tropiezo, un arrastre, nada, incluso las pisadas en la arena, que siempre delatan movimientos, direcciones, disturbios, terminaban abruptamente en un punto a menos de 50 metros de donde estaban los rescatistas. Era como si alguien hubiera cortado su trayectoria con una navaja invisible. Los voluntarios, acostumbrados a hallar cuerpos, huellas, pertenencias, quedaron mudos. Varios declararon lo mismo. No existía ningún indicio físico de que Luis hubiera cambiado de dirección, retrocedido o acelerado. Simplemente dejó de estar allí. Y lo más escalofriante, uno de los voluntarios aseguró haber visto una sombra pasar entre ellos, pero al revisar las cámaras térmicas no había nada registrado en ese instante. Como si algo se moviera sin emitir calor, sin peso, sin forma detectable. Ese momento, esa desaparición instantánea frente a tantas personas, se convirtió en el núcleo del misterio, porque, a diferencia de otros casos, no había explicación plausible. Nada se ajustaba a protocolos, a lógica, a rutas migrantes, a accidentes típicos del desierto. Aquí es donde la historia cruza de tragedia a enigma. Y sinceramente, lo que se encontró después vuelve este caso todavía más desconcertante. El operativo de búsqueda inició apenas una hora después de la desaparición. Voluntarios, agentes locales y patrullas fronterizas se desplegaron por el área, siguiendo protocolos que normalmente dan resultados rápidos: rastreo de pisadas, análisis de viento, detección térmica, revisión de senderos utilizados por coyotes. Pero desde los primeros minutos quedó claro que este caso no se parecía a ningún otro. A unos 100 metros del punto donde el grupo había sido avistado por última vez, los rescatistas encontraron una mochila negra rasgada. No parecía arrancada por un forcejeo ni rota por desgaste. Era como si hubiera sido abierta de un solo tirón, sin hilo suelto, sin señales de arrastre. Dentro había papeles húmedos por el rocío, pero nada que explicara su estado. Unos metros más adelante hallaron algo que dejó a todos en silencio: el cuaderno de cálculos de Luis Eduardo. Sus anotaciones, fórmulas, dibujos de piezas mecánicas, recordatorios de tareas de escuela, seguían intactas. El cuaderno estaba limpio, sin arena incrustada, sin marcas de caída. Era como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. A poca distancia apareció una botella de plástico con marcas hechas a mano, pequeñas líneas que indicaban distancias, probablemente usadas para medir el avance en el desierto, una técnica común entre migrantes que viajan sin instrumentos digitales. Pero lo inquietante era que la botella estaba completamente limpia, sin los golpes ni el desgaste normal de un objeto arrastrado por el viento del Yuma. Sin embargo, el hallazgo más perturbador llegó a 300 metros del punto inicial. Los lentes de Luis Eduardo, intactos, doblados con precisión, colocados sobre el suelo como si alguien los hubiera dejado allí de manera deliberada. No había huellas a su alrededor, no había señales de movimiento, nada que explicara cómo llegaron hasta ese sitio. Los agentes de la Border Patrol, acostumbrados a encontrar escenas durísimas, desde extravíos hasta enfrentamientos con traficantes, no pudieron clasificar este caso dentro de ningún patrón conocido. La declaración oficial lo resume todo. Nunca hemos visto un caso así. Simplemente desapareció. Pero lo más inquietante no fue lo que encontraron, sino lo que no encontraron. No había pegadas adicionales. No había rastro de lucha. No había dirección clara hacia la que Luis pudiera haber ido. Era como si alguien hubiera recogido las piezas de su presencia y las hubiera redistribuido en el desierto, con una intención que nadie puede descifrar. Y lo peor es que estos objetos, lejos de dar respuestas, solo abrieron más preguntas. Preguntas que el siguiente suceso haría aún más inquietantes. Porque una semana después, la madre de Luis recibiría una llamada que cambiaría por completo el rumbo de esta historia. Una semana después de la desaparición, cuando la familia ya había recorrido cada oficina, cada albergue y cada pista compartida por voluntarios, sucedió algo que nadie esperaba. Eran las 11:57 p.m., una hora en la que las madres ya no esperan buenas noticias, pero tampoco dejan de responder el teléfono, porque la esperanza siempre se aferra al último hilo. El celular de la madre de Luis sonó con un número desconocido del área de Yuma, Arizona. Ella contestó con la voz desgastada. Esa voz que se rompe en silencio cuando el cansancio deja de avisar. Del otro lado, un hombre habló sin titubear, con un tono firme que no sonaba ni amenazante ni compasivo, solo determinado. Su hijo no murió en el desierto. Él está donde no debe estar.
La madre, confundida, creyó que podía tratarse de una mala broma, pero había algo en esa voz, un acento, una respiración contenida, un leve temblor disfrazado, que la obligó a preguntar: ¿Dónde está? ¿Quién es usted? ¿Qué sabe de mi hijo? La respuesta llegó como un golpe, rápido y seco. Por su bien, deje de buscar. Y la línea se cortó. Intentó devolver la llamada, pero el número aparecía como inexistente. No había buzón, no había registro. Parecía un fantasma digital. Horas después, autoridades rastrearon el origen aproximado. Una cabina pública cerca de la Avenue B y County 14th Street, una zona rural donde casi nadie usa teléfonos públicos, salvo quienes no quieren ser encontrados. Lo más inquietante es que esa área coincide con rutas usadas por grupos que operan en la frontera sin dejar huellas, gente que no se graba, que no usa redes, que se mueve únicamente en códigos hablados. Gente que normalmente no se involucra en casos de migrantes desaparecidos, a menos que haya razones más profundas detrás. Al enterarse de la llamada, Brandon no pudo evitar quebrarse. Dijo que jamás había sentido tanto escalofrío como al escuchar la frase «no murió en el desierto». Tadeo, por su parte, se negó a creerla. Insistió en que era una forma cruel de jugar con la familia. Pero Josué, que rara vez hablaba desde el incidente, murmuró algo que dejó a todos helados. A veces el desierto no se traga a la gente. A veces, alguien más lo hace. Y aunque esas palabras parecieran exageradas, el siguiente hallazgo, captado en un video que pocos han podido ver completo, complicaría todavía más el misterio, porque lo que se registró en una granja abandonada del canal Welton sugiere que Luis quizás sí estuvo vivo después. El amanecer del día 7 después de la desaparición trajo una pista tan inesperada como perturbadora. Un agricultor de la zona de Welton Canal, Arizona, llegó a la estación local de policía con un USB en la mano y el rostro completamente desencajado. Dijo que había revisado las cámaras de seguridad de su propiedad, un terreno árido con instalaciones abandonadas que antes servían para almacenamiento, y que había visto algo que no debía estar ahí. El video, acompañado de la marca de tiempo 0612 AM, mostraba a un joven caminando de forma errática por un sendero entre arbustos secos. Su ropa coincidía pieza por pieza con la que Luis Eduardo llevaba la noche en que desapareció. La sudadera color oscuro, los jeans gastados, la mochila ligera. Pero lo que más inquietó a los agentes no fue la apariencia del muchacho, sino su comportamiento. Caminaba tambaleándose como si estuviera desorientado o exhausto. En un momento se detuvo frente a una casa abandonada y apoyó la mano en la pared, como si buscara equilibrio o intentara recordar algo. Luego intentó abrir la puerta, pero antes de lograrlo, una sombra apareció detrás de él reflejada en una ventana rota. Una sombra humana, perfectamente definida y completamente inmóvil. Lo más escalofriante, esa figura nunca aparece en la cámara principal, solo en el reflejo, como si estuviera ahí, pero no quisiera ser vista directamente. Segundos después, el joven, presuntamente Luis, gira la cabeza como si escuchara un ruido, mira hacia atrás, y de pronto sale del cuadro caminando hacia la dirección opuesta. El video se corta ahí. 14 segundos de imagen, nada más, nada menos. Cuando el agricultor llegó al lugar apenas 30 minutos después de ver la grabación, no encontró a nadie, ni huellas frescas, ni marcas de pisadas, ni rastros de alguna presencia humana reciente. La tierra estaba intacta, como si nadie hubiera pasado por ahí en semanas. Los peritos revisaron cuadro por cuadro, tratando de identificar detalles: postura, tamaño, ritmo de movimiento. Concluyeron que la silueta coincidía en un alto porcentaje con Luis Eduardo, pero no pudieron confirmarlo totalmente. Lo que sí confirmaron fue una contradicción imposible. La cámara que captó el reflejo no registró ningún movimiento detrás del joven, ningún objeto, ninguna persona, ninguna fuente de sombra. Era como si la figura del reflejo hubiera surgido de un lugar que no pertenecía al plano físico. Este video alimentó debates, teorías, rumores, discusiones entre voluntarios y familiares, pero al mismo tiempo abrió una duda más profunda. Si Luis logró salir del punto de desaparición, ¿por qué nadie más lo vio? ¿Y quién, o qué, era la sombra detrás de él? Preguntas que comenzaron a adquirir un matiz todavía más inquietante con el último rastro encontrado. Una nota dentro de una botella. 4 meses después de la desaparición, cuando muchos casos ya se enfrían, cuando la gente deja de preguntar y la esperanza comienza a desgastarse, un hallazgo inesperado reabrió por completo el misterio. A orillas del río Colorado, cerca de Bart, California, un pescador encontró una botella transparente atorada entre ramas y lodo fresco. Parecía recién llegada.
como si la corriente apenas la hubiera empujado hasta ahí. Lo extraño comenzó desde el primer vistazo. La botella no tenía rayaduras, no mostraba desgaste, no parecía haber recorrido largas distancias. Incluso el corcho improvisado estaba limpio, como si alguien lo hubiera colocado minutos antes. Al abrirla, el pescador descubrió un papel doblado en 4, de esos que uno arranca rápido de un cuaderno escolar. La nota decía: no crucé, no sé dónde estoy. Si alguien encuentra esto, díganle a mi mamá que no fue mi culpa. La caligrafía coincidía en un 98% con la de Luis Eduardo, según los peritos que compararon trazos, presión, inclinación y estilo de escritura. Pero había un detalle perturbador. El papel no presentaba marcas de agua, ni arrugas típicas del roce con la humedad del río. Era como si el mensaje jamás hubiera tocado el agua. Y sin embargo, estaba dentro de una botella que supuestamente había viajado por el río Colorado. Los investigadores consideraron todas las hipótesis, que alguien lo colocó a propósito, que era una falsificación, que se trataba de una coincidencia. Pero ninguna explicación resolvía el mismo enigma. ¿Cómo llegó esa botella a ese punto, sin mostrar señales de haber flotado? ¿Quién la dejó? ¿Y por qué la nota parecía escrita en un momento de desesperación? Pero con una claridad que contrasta con la desorientación mostrada en el video del canal Welton. El mensaje final: no fue mi culpa. Dejó a la madre de Luis en un estado de dolor suspendido. No cerraba la historia, no la abría tampoco. Solo la hundía más en un mar de preguntas donde nada encajaba. Ese fue el último rastro, el último susurro, el último hilo que conectaba a Luis con el mundo que dejó atrás. Y a partir de ahí, el caso quedó envuelto en un silencio denso, casi ritual. Un silencio que no anuncia un final, sino algo que sigue moviéndose en las sombras del desierto, esperando ser revelado. Cuando revisamos cada pieza de este caso, la desaparición inexplicable, los objetos acomodados con una precisión casi ritual, la llamada desde Yuma, el video imposible del canal Welton y la nota dentro de una botella, entendemos algo que va mucho más allá de Luis Eduardo. La frontera no solo separa países, también separa verdades. Yuma, San Luis Río Colorado, Mexicali, Irapuato. Todos estos lugares guardan historias como esta, contadas en susurros, comentadas en cocinas, escondidas entre rumores que nadie se atreve a investigar a fondo. Lo que le pasó a Luis no es solo una tragedia migrante, es un recordatorio brutal de que, a veces, el mundo real supera cualquier explicación lógica, y nos obliga a mirar más de cerca lo que preferimos ignorar. Porque, seamos sinceros, ¿cuántas veces hemos visto señales que decidimos no interpretar? ¿Quién no ha sentido esa intuición incómoda de que algo no está bien? Y aún así siguió adelante. Si tú hubieras estado en ese desierto, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías corrido? ¿Habrías ayudado como lo hizo Luis? ¿Habrías escuchado ese grito que decía, regresen? ¿O lo habrías ignorado como algo del viento? Este caso nos deja más preguntas que respuestas. ¿Realmente desapareció? ¿Alguien lo tomó? ¿O hay piezas que todavía no queremos ver? Lo importante es que historias como esta nos enseñan a estar atentos, a entender la fragilidad de las decisiones humanas y a reconocer que la búsqueda de una vida mejor tiene costos que muchos nunca deberían pagar. Y ahora, te dejo una última pregunta. ¿Crees que la justicia realmente actuó en este caso? ¿O aún hay algo escondido bajo la arena del Yuma esperando ser descubierto? Comenta abaixo. Tua opinião pode abrir novas linhas de investigação, novas teorias, novas conversas que mantêm casos como este vivos, porque a pior coisa que pode acontecer a uma história assim é ser esquecida. E antes de irte, suscríbete ao canal, activa las notificaciones y acompaña los próximos casos. Cada historia trae patrones, pistas y lecciones que, algún día, podrían hacer la diferencia en una vida real.